¿Cuál es, para verse así tan jóvenes? Jóvenes y radiantes. Ajá, Hoy vamos a dar el secreto de cuál es la fuente de la eterna juventud. Exacto. Bueno, ¿cuál sería nuestros secretos? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, por algo tengo estos colmillos. No, mentira. Hola. Bienvenidos de nuevo a este Ya lugar. perdimos la cuenta de cuántos videos son. No, mentira. Bueno, creo que es el octavo. Creo que sí, el octavo video. Sí. Pero bienvenido a este punto de arte y vida. Quisimos cambiar el escenario de hoy, entonces nos vinimos a un parque que queda aquí en Trigal Centro. Trigal Centro. Y bueno, nos gusta porque tiene un toquecito de arte que siempre está chévere para que la vida sea más bonita. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los hábitos y un poco de disciplina, salud, y todo eso contribuye al arte. Bueno, siempre hablamos bajo nuestra experiencia, ¿verdad? Los temas que tocamos son cosas que nosotros hemos vivido y que de repente le puedan servir a otros. Para los que nos conocen, nuestros amigos y familiares más allegados, y para los que no, para que se vayan enterando, Pablito tiene... ¿Cuántos años tienes tú, Pablito? 50 años. Sí. ¿Y Ali tiene? 41 años. Ya voy a cumplir este año 42. Exactamente. Sí. Entonces, muchas personas nos preguntan, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es, para verse así tan jóvenes? Jóvenes y radiantes. Ajá, Hoy vamos a dar el secreto de cuál es la fuente de la eterna juventud. Exacto. Bueno, ¿cuál sería nuestros secretos? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, por algo tengo estos colmillos. No, mentira. Por ahí viene entonces lo que vamos a empezar a hablar de la disciplina y de los buenos hábitos. Sí, vamos a poner en seriedad el asunto. Resulta que nosotros, a partir hace más o menos 3 años, un poquito más, fue que le dimos como más, nos centramos más en cuidar nuestros hábitos. Yo creo que tiene más de 3 años, tiene como 4 o 5 años. Pero realmente una de las cosas que nosotros empezamos a hacer, y sí fuimos disciplinados, fue el yoga, que eso fue ya hace muchos años. Eso tiene como desde el 2006, 2007, ¿verdad? Como 2007, además. Nuestro inicio del yoga fue comiquísimo, porque una señora, vamos a decirlo, que en ese momento fue como nuestra guía espiritual, ella le recomendó a Ali que hiciera yoga, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, ella era una señora que nos hacía acupuntura y sí, era como terapeuta. Fue de esos maestros que nos ponen la vida en el camino. Sí, bueno, yo a pesar, yo estaba joven, bueno, todavía sigo siendo joven, pero, quizás muchas chicas a esa edad no estaban en esa, pero bueno, a mí me gustaba y tal, y esta señora, bueno, pero tú estás en este camino, ¿por qué no pruebas con el yoga? Que de repente te va a gustar. Yo había escuchado algo del yoga, pero verdad, nada que ver. Nada que ver. Y bueno, entonces resulta que fuimos a una escuela. Ellos tienen 2 sedes, una en Valencia, que es la principal, y tenían una sede pequeña en San Diego. Entonces, bueno, verdad, fuimos un día de prueba y... Bueno, fue Ali, perdón que te interrumpa, fue Ali y sí. Yo la acompañé. Y bueno, Pablito se entusiasmó también y dijo, bueno, ¿por qué no? Bueno, en ese entonces el yoga no era tan... No tenía tanto auge como ahora. Sí, no estaba tan como ahora, entonces era como que muy atípico ver a un hombre haciendo yoga, o sea, era como que... Entonces Pablito me dice, bueno, pero si es una clase de prueba, la clase era gratuita. Pablito me dice, ¿verdad? Tú dijiste como que, bueno, yo también quiero intentarlo y probar. Sí. Y bueno, total que hicimos esa clase de prueba y nos gustó. Y decidimos quedarnos y
Y eran dos veces o 3 veces a la semana, no recuerdo muy bien. Y estuvimos yendo constantemente durante un buen tiempo. Yo creo que estuvimos un año. Sí, como un año yendo seguido. Después, bueno, por cosas de la vida nos mudamos a Valencia Y nos separamos un poco del yoga. y nos separamos unos meses y después contactamos con una chica que estaba en la onda también, que fue nuestra segunda profe de yoga. Ella fue alumna de nosotros y ella estaba, en ese momento estaba culminando un curso intensivo para ser Instructora. instructora. Entonces como ella ya había sido alumna de nosotros de arte, con nosotros había hecho talleres de aerografía más que todo, entonces hicimos como un intercambio de conocimiento. Entonces ella nos regaló un poco de lo que aprendió del yoga Sí. y nosotros... Hicimos un intercambio esa vez. Sí, Fue genial, entonces claro, ya había pasado ya un tiempito, ya digamos que ya estaba otra, o sea, ya estaba empezando a sonar más lo que era el yoga y ella estaba haciendo un estilo de yoga totalmente, o sea, como una fusión. Porque cuando nosotros iniciamos esta escuela sí era como algo más, era como más una movida espiritual, es más, se llamaba Hatha Yoga, que son estilos que ya ahorita tú casi no escuchas. sí. Ahora es más en la onda de tú estar más Más fitness. y no tanto como para trabajar este lado espiritual, que bueno, me parece que es Súper lindo. súper importante. Y Sí. bueno, total que verdad, estuvimos un tiempo con ella. Después de eso... Ah, bueno, con ella fue genial porque con ella hicimos yoga hasta en la playa. Sí, O sea, fue... ella fusionaba. Exacto. Sí. Fue más activo. Ajá, mucho más activo. Después, bueno, seguíamos con el yoga. Me recuerdo también que hubo una temporada que hicimos un viaje a Margarita. Ay, Y verdad. también contactamos con otra profe de yoga porque tenemos una prima adorada de Margarita, entonces ella estaba en esa movida del yoga. Es más, nosotros le dijimos, mira, es yoga, que el yoga es buenísimo. Entonces ella contactó con esta amiga que está en esta onda del yoga, entonces ella empezó a hacer yoga también. Entonces, chicos, cuando vengan a Margarita tienen que conocer a esta profe, que es un amor. En ese momento... Virginia se llama ella. Ajá, en ese momento creo que habíamos hecho un primer viaje a República Dominicana y de ahí la habíamos contactado. Sí, es más, para hablar bien, la primera escuela donde nosotros fuimos era de la hermana Mila. Ajá, No recuerdo cómo se llamaba esa escuela. tampoco me acuerdo ahorita. Y después, bueno, Nati Yoga, bueno, ella ha tenido diferentes nombres en sus cuentas de Instagram, pero bueno, es un amor y ahorita está en México. Bueno, después fuimos a una temporada a Margarita, pero eso fue como un mes que estuvimos en Margarita. Más o menos. Sí, haciendo trabajos y... Pero siempre nos ha estado rondando. O sea, en un momento lo buscamos y fuimos y vimos las clases y después como que el yoga nos estuvo rondando hasta que se hizo parte de nuestras vidas, de nuestro día a día, porque más que todo con Nati intercambiamos conocimiento, entonces ahí como que estudiamos un poco más sobre el yoga y cuando empezamos a viajar fuera del país no podíamos llevarnos un instructor, entonces ya teníamos un conocimiento que lo aplicamos para nosotros dos. Entonces, donde estuviéramos, hacíamos yoga, o sea, no importa el país, no importa el lugar, en un parque, hicimos hasta en una galería de arte, hicimos yoga una vez. Sí, nos quedamos en casa de un tío en Italia y en su espacio arreglábamos todo y hacíamos yoga. Siempre hicimos, o sea, no voy a decir que no, hubo momentos en que sí lo abandonábamos unos meses, pero volvíamos. Y bueno, ya, o sea, ya de una forma como más disciplinada, más entregado, fue ya más o menos como hace unos 3 años. Porque también trabajando en hotelería lo seguíamos haciendo, pero sí era fuerte el trabajo, a veces nos absorbía mucho, entonces habían días que no podíamos, hasta semanas que no podíamos hacer. Me acordé de algo. Miren, o sea, qué bonito este detalle. Estando en hotelería, no me voy a salir del yoga, estando en hotelería, manejábamos un personal pequeño, un equipo, vamos a decirlo así, en el cual teníamos bailarines. Y estos bailarines, hubo un momento en que teníamos bailarines y teníamos tramoyistas, así le decíamos en Costa Rica, que eran estos chicos que hacían todo el montaje de las decoraciones para eventos. Y siempre estaban manipulando cosas muy pesadas.
Entonces nos dimos cuenta que estos chicos de nuestro equipo, en algún momento que si dolor de espalda, dolor de cuello, ok, hubo un fallo técnico, Sí. pero quedamos, seguimos y quedamos hablando del yoga en el hotel. Exacto, que los tramoyistas y los bailarines estaban siempre con malestares en el cuerpo. Y entonces con el yoga nosotros hacíamos que como que calentaran el cuerpo y ellos pudieran estar al día a día haciendo sus actividades como... Tenemos un equipo que trabajaba al 100% físicamente y anímicamente, porque siempre estaban contentos. De verdad, bueno, de verdad que eso los ayudó mucho y eso fue todo. Sí. Eso era lo que iba a hablar sobre Sí, nuestro eso fue equipo. una etapa muy bonita del yoga que hicimos en el hotel, que se nos permitió hacer, y entonces ya después nosotros al salir del hotel hicimos yoga ya como de una forma más disciplinada, porque ya lo hacíamos con nuestro tiempo más libre, ya trabajábamos a nuestro ritmo, entonces hacíamos yoga. Ahí fue cuando empezamos nosotros a tener más hábitos. Sí, no, y teníamos todos los ingredientes para hacer yoga espectacular, pero teníamos un jardín bellísimo, con unos amaneceres, o sea, súper lindos y muchos pajaritos. Y lo hacíamos prácticamente todos los días. Todos los días. Y entonces también allí nos adentramos más en como que... En la disciplina. Sí, entonces comíamos más sano, o sea, nos hicimos más conscientes de lo que comíamos. Incluimos ejercicios funcionales, que ya no solamente era yoga, sino que empezamos a meter pesitas. Empecé yo también full con lo de la cuerda. Exacto. Ya tenemos, 5 años. 5 años haciendo cuerda. Más o menos. Pablito tiene una historia de eso porque, bueno, con la cuerda yo empecé a hacer cuerda. Y bueno, Pablito me veía y tal, pero como que no se entusiasmaba. Hasta que un día, ¿verdad? Te dio así como el gusanito de la... Me dio una picazón, no voy a decir de qué. Y dijo, voy a hacer cuerda. Y yo, sí. Y empezó a hacer cuerda. Entonces ahí también el cuerpo empezó como a, tú sabes, ¿no? A cambiar. Es bastante. más, les voy a decir, tanto es que hay días que, y a todos nos pasa, que amanecemos estropeados, así que no sé qué. Y entonces es el momento que yo digo, bueno, es momento de hacer unos 5 minutos de cuerda y... no sé, sientes que el cuerpo se activa y vas como un cohete. Por tanto, vamos a dar la receta de nuestro día a día para vernos como nos vemos así de bellos y chéveres. Bueno, creo yo. es en broma, pero es en serio. No sé cómo explicarlo, pero voy a enumerar los pasos del día a día y en cada paso vamos a explicar un poquito de lo que se hace y todo eso. La receta sería así. Nos levantamos todos los días aproximadamente a las 6 de la mañana. A lo mejor unos minuticos antes, a lo mejor unos minuticos después, pero esa es la hora de levantarnos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana nos levantamos, hacemos el desayuno. Es importante que vamos a hablar de eso. El desayuno, podemos comer cositas dulces, porque a Ali le gusta mucho dulce, a mí también me gusta. Empecé a querer el dulcito, porque antes yo era todo salado. Pero en eso podemos incluir tortas, queques, panquecas. Y eso no se hace todos los días. No todos los días. Eso es un fin de semana. Pero lleva incluido su parte dulcita. Sí, en mermeladita hecha en casa, fruta, tostadas, huevito, quesito. Exactamente. Pancito integral. Sí, que sea integral. Pasa eso, ya hemos bajado un poquito la comida y empezamos nuestras actividades físicas. Adoptamos la cuerda, entonces empezamos con las cuerdas unos 5 minutitos. 1 minuto que hagamos diario, espectacular para hacer la cuerda. Después de la cuerda, vamos con nuestros ejercicios funcionales. Un poquito de pesas, hacemos un poco de brazos, piernas, pecho, espalda. Y seguimos vamos a la oficina, y esto es importantísimo, tenemos nuestras bicicletas con las cuales hacemos diariamente unos 5 kilómetros, pues son como 2 kilómetros y medio de ida y 2 kilómetros y medio de vuelta. Entonces ya ahí se suman 5 kilómetros diarios de bicicleta. ¿Qué más le podemos decir?
estamos en un parque que es súper divertido. Ay, me da mucha risa porque yo me pongo seria porque hay personas que están haciendo su actividad física y nosotros estamos aquí hablando y la gente le llama la atención así, entonces como que y yo se acercan, no puedo aguantar la se risa. acercan como, Sí, como que están haciendo estos par de dos aquí. a escuchar de qué estamos hablando. Y bueno, ojalá que vean después el video para que se den cuenta que estamos hablando unas cosas bien chéveres. Con respecto a la comida, nosotros nos gusta comer sano, pero también de vez en cuando, o sea, nos divertimos y comemos cosas divertidas y ricas, así normales, o sea, tampoco es que nos castigamos con la comida, no nos gustan las dietas, simplemente comemos sano. Nos gusta comer pescadito, pollito, no comemos carnes, o sea, sí comemos carne. No compramos nosotros carne, pero por ejemplo, si nos invitan a una parrillada o mira, una hamburguesita de vez en cuando, lo hacemos. Claro. No somos veganos, no somos vegetarianos, o sea, por lo tanto, o sea, tratamos de mantener una dieta o no dieta, porque la palabra dieta no entra en nuestra vida. Pero sí, o sea, cuidamos las porciones, desayunamos también casi todos los días avena. Eso te voy a interrumpir porque eso es importantísimo y es las porciones. Sí. O sea, si te vas a comer una hamburguesita, puede ser una, pero hay personas que en vez de una se comen bueno, 3 o 4. De la hamburguesa, ¿sabes? Claro. O sea, una mini hamburguesa. Claro, o sea, claro. O los platos de comida. No almuerzan uno, sino 2 platos de comida. O sea, pero por eso es importante las meriendas. Cuando tú meriendas, cuando a la hora de que vayas a comer tu comida completa, o sea, una cena o el almuerzo, o sea, a la hora de comer no vas a tener un hambrón que te vas a querer comer toda la nevera. O sea, es importante también que las meriendas, una fruta, un poquito de bueno, yo no soy nutricionista, nosotros no somos nutricionistas, o sea, también a la hora de que tú quieras hacer un cambio en tu vida, tú tienes que dirigirte a una persona que te oriente según tu condición. Nosotros porque somos personas sanas y hasta ahora todo lo que hemos hecho nos ha ido muy bien, eso también es importante. sí. Pero, o sea, nosotros estamos hablando en base a lo que nos ha funcionado. Y a veces también siento que hay algo interno que te habla, que te dice a ti que está bien y que no está bien. Es como el consumo del refresco. O sea, si yo me consumo 1,5 litros de refresco, ¿qué resultado voy a obtener? O sea, sabemos que no podemos estar consumiendo refresco constantemente. De vez en cuando, bueno, sí, ¿por qué no? Una cervecita, una cosita, un vinito. Pero normalmente el refresco está borrado de nuestro menú. Que todo en exceso es malo. O sea, nosotros nos podemos comer. A mí me encanta el dulce, la torta. O sea, yo amo una torta, un ponquecito, una cosa. Pero, o sea, todos los días, no. O sea, no todos los días puedo estar comiendo torta. Exactamente. Entonces, bueno, es eso, pues, o sea, es estar como más consciente a la hora de comer. O sea, otra cosa que también aplicamos es eso, o sea, el disfruta a lo que estamos comiendo, o sea, separarnos de las noticias, separarnos de una más. O sea, si vamos a comer, es a comer. Es como nos dijo el señor que nos hacía acupuntura, ¿cómo es que se llamaba él? El señor Miyagi. No, el doctor Chen o el doctor Cruz. Doctor Cruz. Él es taiwanés y él nos decía, oye, a la hora de comer, mastiquen tantas veces, o sea, por ejemplo, si vas a comer carne, mucha gente se ríe, que yo no puedo masticar tanto, 30 veces. Bueno, pero eso te ayuda también a que tu cuerpo digiera bien la comida. Y disfrutas más. Claro, o sea, entonces es eso, pues, o sea, que a veces estamos consumiendo comida y estamos consumiendo noticias y todas esas malas noticias también te las estás llevando a tu cuerpo, entonces. En nuestro caso, ahora que toca ese tema, nosotros ponemos siempre una musiquita que nos encante mientras comemos. Sí. Eso, le voy a decir una cosa, le sube el nivel a la comida, o sea, estás en un disfrute al máximo, porque estás disfrutando con todos los sentidos, o sea, estás oyendo algo, estás oliendo una comidita rica, estás saboreándola, estás sentadito en un lugar cómodo. Entonces, es eso, es disfrutar al máximo ese momento. Sí, es un momento y así, sagrado, así debería ser. Sí, así deberían ser todos los momentos. O sea, a la hora de trabajar, que para nosotros el trabajo es un disfrute, también es así. O sea, siempre estamos con una buena musiquita, un buen olor, un aroma, un incienso, algo. Pero me estoy desviando porque estamos hablando de cómo lograr esta cuerpa. Bueno, entonces,
como les estaba diciendo, íbamos a levantarnos temprano. No todo el tiempo, pero es lo ideal. Desayunar, merendar. Eso, Ali ya tocó el tema de las meriendas. Nos trasladamos en bici al estudio, entonces ahí hacemos un poco más de actividad física. Almorzamos y hablamos de qué se come y se come rico y todo esto, el disfrute. Entonces viene ese toque ahora. Después de almorzar, nosotros tomamos una pequeña siesta, que quizás no todo el mundo pueda hacerlo, pero nosotros por lo general tomamos 15, de 25 hasta 30, dependiendo si de repente hemos tenido un día muy full o estamos súper agotados, qué sé yo. Eso, máximo 30 minutos. 30 minutos y ya volvemos otra vez súper activos. O sea, yo siento que es una recarga, ¿verdad? Sí. O sea, es necesario. Yo sé que hay personas que dirán, no, pero es que yo no tengo tiempo, ¿qué tal? Bueno, o sea, es lamentable, de verdad. Hay trabajos que tenemos unos horarios fuertes y no nos los permite, pero si nosotros buscamos la forma de que en las noches a la hora de dormir sean 8 horas, tratar de despegarme de las redes sociales, o sea, ponte un hábito de que tú 25 minutos, o sencillamente trata de no hacerlo, bueno, hazlo cuando vayas al baño, pero no antes de dormir, pues, claro, a menos que... O reduce el tiempo. Claro, las redes a menos que sea tu trabajo. Bueno, y si te duras un rato, pero... Entonces, después de la siesta, nosotros ya descansamos esos 15 minutos o 30 máximo, nos vamos a nuestro máximo disfrute, que es hacer el arte. Entonces hacemos arte en la tarde, volvemos, cenamos tipo 6, 7 de la noche. Sí. Y ya después, luego de esa cena, que es como más liviana que el almuerzo en nuestro caso, puede ser una arepita, un sándwich, una granola con yogur, casi todo hecho por nosotros. Sí. Y, ¿por qué no? Una meriendita nocturna. Claro, una meriendita nocturna no es que vas a hablar de un perro caliente, una hamburguesa, una pizza, no. Una meriendita nocturna para nosotros puede ser unos frutos secos, hasta yogur también. unas cotufas, palomitas de maíz, sí, en otro país. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, a veces, en mi caso, yo a veces ceno y no sé, no como más. Sí, también depende de cómo uno el día... el día siguiente, no sé, yo creo que ya mi cuerpo está como adaptado. Bueno, si me da hambre, porque bueno, hay momentos en que sí, me como alguito, pero las veces, más son las veces que no. Y entonces, bueno, en eso consiste nuestro día, o sea, esos hábitos, nos han ayudado a mantenernos saludables. De verdad que nosotros no somos enfermarnos así. Exactamente, te iba a tocar ese tema. No estamos consumiendo medicamentos que para la tensión, para esto, para aquello. El estómago, o sea, nada de eso, gracias a Dios. Hay personas que tienen que tomar algo para el estómago, no, porque la comida me cae pesada. Nosotros no sabemos qué tomar. Otro detalle, hay personas que toman pastillas para dormir. ¿Qué pasa? Es como veas la vida y es como... una frase que es el título de una película que la agarramos, la vida es bella. O sea, la adoptamos para nosotros, porque de verdad que la vemos así. Es la actitud como vemos las cosas. Y les voy a decir, estamos informados, pero no nos volvemos locos con las noticias. Sí. Y son noticias que las vemos. Entonces, como veníamos hablando de la actitud ante las cosas que pasan en la vida, eso también influye mucho en tu salud. Por lo menos... eso de las noticias, tú ves la noticia y ya, sigues tú enfocado en las cosas que haces, en disfrutar las cosas que haces en el día a día y estás informado, pero no estás todo el día tocando ese tema. O sea, no es que lo vas a hacer a un lado, o sea, sabes que está ahí, pero no resuelves nada. Claro. O sea... hay situaciones que no, hay muchas noticias que vemos que no podemos resolver, entonces lo que hacemos es preocuparnos y esa preocupación nos mantiene en un estado que no es saludable. Además, llega el punto que tenemos personas conocidas, hasta familiares, que se han enfermado, hemos tenido que recurrir al médico. ¿Qué es lo primero que nos dice el médico? Aparte de nuestro familiar, nos dice que no vean las noticias. O sea, ya eso es un extremo, pero yo digo, o decimos nosotros, puedes ver la noticia, pero no quedarte pegado y estar todo el día hablando de noticias, porque no te trae nada bueno. Ahora te enfocas en comer rico, como dijimos ya hace rato, escuchando una musiquita y tal, compartiendo, disfrutando la comida, o si estás en tu trabajo, igual, concentrado en lo que estás haciendo, claro, y disfrutándolo, claro. Ahí cambia todo, pero así, sí, en 180 grados. Es más, estábamos hablando en un momento de lo de las siestas y también la recarga que hay en la naturaleza que
se me olvidó mencionar eso. El contacto con la O naturaleza. sea, si tú no puedes dormir una siesta porque el trabajo no te lo permite, porque el horario es, bueno, sabemos que es tener un horario que no te permita, así sea, descansar. Bueno, trata de tener una plantita en tu casa, en tu trabajo, tócala. Y cada vez que puedas ir a un parque, un día libre, no sé, o sea, camina un ratito en la grama, pero el contacto con la naturaleza también te sana. O sencillamente adoptas un perrito y un gatito. O un Claro, perrito eso es o un riquísimo. gatito, que ellos también son sanadores. Entonces, Wow, mira cómo los suena. haces feliz a ellos y ellos te hacen feliz a ti. Sí, bueno, son una belleza y bueno, Es demasiado lo rico, mejor. sí. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que hacemos, de cómo comemos. Ujú. Igual siempre es bueno tener orientación médica de un nutricionista, ¿verdad? Claro, ya esos son como casos más extremos. Sí, sí, si tienes pero alguna sí se puede. condición de salud y dices, bueno, yo no puedo, no, o sea, cada cuerpo es diferente, nosotros porque somos saludables y lo que hacemos nos funciona y Nos ayuda muchísimo, sí. Entonces, alguna cosa que tú quieras saber más en específico, tú nos escribes en los comentarios. Claro. Y los que no nos sigan nos pueden seguir, perdón, los que no se han suscrito se pueden suscribir. Exactamente. Y los que nos han escrito ya haciéndonos a unos comentarios o consejos de qué quisieran O cosas que ellos en nuestros próximos videos, quieren saber. ojo, los tenemos anotaditos y lo vamos a hacer. Sí. Así que, como dicen, todo a su tiempo, pero los respondemos tarde, pero seguro. Sí. Entonces, gracias por estar ahí viéndonos siempre. Por el apoyo. Por el apoyo. Esto como hemos hablado, esto lo disfrutamos, lo sentimos sabrosito, o sea, es algo que ahora lo estamos haciendo en un parque, entonces se escuchan los pajaritos, pasan las personas como con Sí. curiosidad de qué estamos haciendo, entonces también... Y estamos a una hora donde nos están acechando los que pican. Exacto, entonces todo esto es parte de lo que nosotros le decimos, es el disfrute. Entonces disfrutamos haciéndolo y disfrutamos más el ver que a ustedes les gusta y Sí. nos opinan y empiezan a seguirnos. Entonces sigan así, sigan siguiéndonos, sigan compartiendo y sigan disfrutando esto que lo hacemos con mucho cariño. Sí, entonces bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Se suscriben, comentan, les dan me gusta. Hagan bien y no miren a quién. Ay, no, por favor. Y se divertirán. Banana. Bye. Bueno, hasta luego y estamos en contacto. Chao.